¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Les contaremos que el video que circula en redes sociales donde se observa la agresión en contra de Ricardo Rivera, tío del candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, generan diversas reacciones entre la ciudadanía. Incluso la Iglesia Evangélica rechaza este hecho. A través de este video que circula en redes sociales se observa cómo el candidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, mira cómo su hermano Jacobo agrede a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, hecho que se produjo este domingo en un restaurante en Guayaquil. Imágenes que desdicen lo que Dalo desde el inicio de su campaña ha expresado a través de un discurso conciliador. Nuestra lucha es por los valores, nuestra lucha es por la familia. Nuestra lucha es por restituir la paz en la nación y construir realmente un Ecuador sin odios. A criterio del pastor Israel Batista, representante de la comunidad evangélica, que el candidato Bucaram, quien en varias ocasiones ha expresado su fe cristiana, no haya evitado dicha agresión es cuestionable. Nosotros no practicamos la violencia, ni alentamos la violencia, y creo que el que ejerza la violencia, llamándose evangélico, tiene que llamarse a contar. De su lado, el candidato a través de Facebook Live se pronunció sobre la agresión que su hermano propinó a Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad, quien, como se visualiza en las imágenes, no se pudo defender. Pero a pesar de que acepta que su hermano cometió la agresión, Dalo Bucaram no ha pedido disculpas. El pastor Batista asegura que es contradictorio que se promulgue una creencia y no se aplique en la vida diaria. Y me parece que aquel que quiera utilizar la iglesia evangélica o la iglesia católica o cualquier iglesia para beneficio propio partidista está yendo contra la voluntad de Dios. Similar opinión tiene la ciudadanía en las calles. Qué pena, qué clase de hermano, cuando debería, si el uno es mal educado, el otro siquiera debe tener un poco de educación. Personas que deben dar ejemplo al pueblo, que se pongan en eso, no debería ser. Me parece mal que la clase política empiece a crear un poco de golpes y ¿cómo se llama?, agredirse entre ellos cuando estamos en un tema de una decisión nacional muy importante. Jacobo Bucaram además ha demostrado tener acercamiento con el candidato de derecha Guillermo Lasso, según lo demuestran imágenes en Twitter. El domingo, minutos después de la agresión, Ricardo Rivera interpuso una denuncia en la Fiscalía por este hecho, la misma que está en trámite. Olga Velasco, Ecuador TV. 24 horas después de la agresión a Ricardo Rivera en el restaurante Chili's, Abdalá Bucaram Puley reconoció que la persona quien golpeó a Rivera fue su hermano mayor Jacobo. Sin embargo, en el transcurso del día evadió dar el nombre del involucrado. Ecuatorianos, buenas noches. Una conferencia en Facebook Live sirvió para que el candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, reconozca quién fue el responsable de la agresión al ciudadano Ricardo Rivera el pasado domingo. Mi hermano tuvo una reacción violenta. Bucaram hizo esta aclaración afirmando que él no tiene nada que esconder. Sin embargo, este reconocimiento solo se produjo una vez que se publicó el video de la cámara de seguridad del restaurante Chili's, previo a lo cual el presidenciable había contado con 2 ocasiones para revelar el nombre del agresor, sin embargo no lo hizo. Muy buenos días, Dalo, bienvenido a nuestro programa. La primera fue en una entrevista de 30 minutos en Teleamazonas. Yo no tengo guardaespaldas, ni ando con policías ni militares para agredir y meter preso a todo aquel que piense distinto a mí. Yo no soy así. Son parte de todas estas infamias. La segunda, en cambio, fue en una rueda de prensa convocada por el propio Bucaram en su domicilio, en la cual, sobre el tema, afirmó que no podía dar detalles por ser un caso que está siendo indagado por la Fiscalía. Es decir, que por 2 ocasiones evitó dar el nombre de su hermano mayor, Jacobo Bucaram Puley. Hablan de un extraño, primero hablaban de mí, después de un hermano, después de un primo, después de un tío. Yo voy a esperar que el fiscal haga su trabajo. De esta forma pasaron 24 horas para reconocer al responsable de la agresión, de la cual Bucaram siempre supo quién era. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el gobierno nacional reiteró que existe un plan de desestabilización en su contra por parte de políticos de oposición, entre ellos Dalo Bucaram Puley, su padre Abdalá Bucaram y Guillermo Lasso. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, denunció que actores políticos realizan una campaña en su contra con el fin de desprestigiarlo y ligarlo con presuntos actos de corrupción. Los ciudadanos van a rechazar este tipo de bajezas. He tenido que enfrentar ataques diarios, claramente planificados. Además manifestó que para desvirtuar todas estas acusaciones ha sido el candidato más auditado del mundo y que la Contraloría no ha encontrado nada en su contra. Ojalá todos los candidatos pudieran poner por delante su patrimonio, pudieran poner por delante sus cuentas, cómo se hicieron de sus fortunas. Ojalá
Yo no tengo fortuna, yo vivo el salario. Inclusive el segundo mandatario culpó de esta campaña a los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, a quienes acusó de esconderse detrás de ciertos políticos. Mafiosos de los Bucarán, aupados con Lazo, con los Isaías, porque son la misma cosa. Por ejemplo, en un audio que circula en redes sociales, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, aceptó tener vínculos con los Isaías Dazún, ex dueños del quebrado Filambanco. Nuestra relación con los Isaías tiene 70 años, de toda la vida comercial, toda la vida hemos sido familia. Pero también Bucaram, quien tiene juicios pendientes en nuestro país por presuntos delitos de corrupción, publicó un video en el cual señala: Roberto Isaías no es mi amigo, es mi hermano. Sin embargo, lo que no dice Bucaram es que tanto Roberto, así como su hermano menor William, fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado y que hasta la fecha no han devuelto el dinero que el Banco Central les prestó para el salvataje de Filambanco, su ex banco. En el gobierno de Bucaram, Roberto Isaías Dazún fue vocal de la Junta Monetaria, instancia que según expertos económicos en varios gobiernos benefició a la banca. Además, a los Isaías se los vincula también con otros políticos de oposición, como Andrés Páez y César Monge, los dos de Creo, quienes en octubre anterior se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los exbanqueros, con el objetivo de negociar la candidatura a la vicepresidencia de la República. A esta denuncia se suma otra, en la cual se asegura que Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los Isaías para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Y en este presunto plan de desestabilización también estaría vinculado con los hermanos Isaías, Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos, quien también está prófugo de la justicia. Dice que los Isaías financian a Lalo. Ahora todo es culpa de los Isaías. Pero lo que tampoco dice Abdalá Bucaram Ortiz es que por la quiebra del Filambanco se estima que más de 700,000 clientes perdieron todos sus ahorros. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y se estima que más de 700,000 clientes del quebrado Filambanco perdieron todos sus ahorros. La mayoría no ha recuperado aún su dinero. Hoy les presentamos más casos. Marlene Ríos, de 52 años de edad, es una comerciante quien asegura que producto del feriado bancario lo perdió todo. Recuerda que el cierre de los bancos en 1999 fue letal para miles de ecuatorianos. Hay tantas personas que quedaron huérfanas, niños que realmente yo conozco en la ciudad de Machala, en Loja, que tuvieron su dinero y se quedaron en la nada, y gente que murió. Depositó su dinero en el Filambanco, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Yo 5 millones de sucres en el feriado bancario en el Filambanco. Realmente me hacían un depósito de una amiga que emigró a España y me lo depositaron el día sábado sus hijas y cuando el día lunes ya se cerró el feriado bancario. Razón por la cual se opone a que los exbanqueros sigan teniendo injerencia en la política nacional. Nuevamente quieren volver a manipularnos. Otro caso es el de Flavio Sánchez, quien tiene actualmente 61 años. Asegura que la quiebra del Filambanco no solo destruyó a su padre, sino a toda su familia. Lo que pasa es que mi viejito, mi padre Jaime Sánchez Puruncajas, él fue perjudicado en más de 300 millones de sucres. Sin nada, hasta el día de hoy. Para Sánchez, el congelamiento de depósitos y la posterior quiebra bancaria son las peores tragedias financieras que ha vivido nuestro país. Porque ellos fueron los que perjudicaron a todo el país y a todos, más que todos los que perdimos los dineros. Se estima que la crisis del Filambanco perjudicó a más de 700,000 cuentaahorristas. Sus antiguos dueños, es decir, los Isaías Dazún, viven en Miami, Estados Unidos, en lujosas mansiones. Esto a pesar que tienen una orden de detención internacional en su contra. En 2012 fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, denunció ser víctima de acciones sistemáticas de amedrentamiento, las cuales ella aduce corresponde a las investigaciones que ella desarrolla sobre la corrupción en el caso Odebrecht. La legisladora describió al menos 4 ataques, entre los cuales se incluyen una irrupción a su sede de campaña, en donde se sustrajeron varias de sus pertenencias. 26 de enero que se me robaron el celular. El segundo celular se lo roban el 1 de febrero a las 16:30. El tercer evento, que ya es mucho más fuerte, es en el cual entran a la sede mía. Obviamente que han hecho investigación porque sabían que no íbamos a estar. Violentan las puertas, entran, se roban una computadora, se roban mi material médico, que son cosas menores realmente. Pero lo que sí es mucho más grave es que se lleva material publicitario. Y el otro finalmente es del 9 de febrero, es decir, de la semana anterior.
se evidencia que tienen que ver con la campaña política, se evidencia que tienen que ver sobre el trabajo que uno está haciendo en investigaciones que a ciertos sectores les resultan molestas y complejas, pero insisto, no voy a dejar de investigar. Los paraísos fiscales. Si en este momento se eliminan los paraísos fiscales existentes, se estima que se generaría más de 189 mil millones de dólares adicionales anuales en recaudación impositiva, recursos económicos que servirían para el desarrollo. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Y para mí es muy importante que se haga la consulta sobre paraísos fiscales, ya que eso nos ayuda a combatir a muchos empresarios que en vez de invertir su dinero aquí en el Ecuador, invierten en otros países. Eso nos perjudica mayormente a todos los ecuatorianos, porque ese dinero que se invierte en otros países lo pueden invertir aquí mismo en el Ecuador, ya que el gobierno podría invertir eso en educación, salud, vivienda y muchas cosas más. Se debe combatir los paraísos fiscales, ya que las empresas que no paguen impuestos son las que afectan a la economía nacional. Evitando los impuestos generan lo que es una competencia sucia. Que nosotros como ecuatorianos debemos invertir y generar fuentes de ingresos económicos hacia la misma población ecuatoriana, más no llevar recursos a otros países. En la última década, cerca de 300 mil millones de dólares han sido los que han salido fuera de América Latina, ¿no? Con el tema de los paraísos fiscales. Entonces, con esos dineros se podría hacer mucha gestión dentro de lo que es el país, de lo que es medicina, de lo que es obras, ¿no? La creación de un organismo tributario mundial fue analizado en el segundo día del seminario internacional denominado Por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario. En América Latina, la fuga de dineros de evasión de impuestos a guaridas fiscales generan grandes perjuicios a países en vías de desarrollo. Solo en el año 2012, salieron 112 mil millones de dólares de América Latina y el Caribe, que son datos espeluznantes, todo lo que hubieran podido hacer nuestros estados en construcción de hospitales, de escuelas. A esto se suma que las grandes corporaciones afectan los intereses de los países pequeños cuando entran en litigio en cortes internacionales, en donde los jueces actúan con doble estándar. Todos sabemos que esto es solo posible por la construcción de un sistema internacional injusto, en donde a través de una serie de tratados internacionales dominados por el capital hegemónico transnacional, ha ido construyendo todos estos huecos y todos estos vacíos para que el capital pueda tener esta libre movilidad y haciendo también espacios para que el capital corrupto, el narcocapital, etcétera, puedan evitar sus movimientos en el exterior. De ahí que la propuesta de Ecuador como presidente del G77 más China para erradicar los paraísos fiscales se encamina hacia la conformación de un organismo tributario internacional. Lo que requerimos es un espacio donde todos los países puedan plantear sus problemáticas en igualdad de condiciones. Sobre este tema, los ecuatorianos seremos consultados este fin de semana, lo que para varios expertos implica un avance importante en esta materia. Si el pueblo ecuatoriano vota positivamente en términos de que ningún funcionario público electo o nombrado tenga activos financieros en paraísos fiscales o en guaridas fiscales, estará planteándose en términos del Estado ecuatoriano una lógica ética muy distinta a la que han sido las lógicas con que se mueven los estados en nuestros países. Carlos Flores, Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se cumplió el primer día del encuentro de artistas e intelectuales por el futuro de Ecuador y América Latina. Varios de los panelistas invitados desarrollaron lo que está en juego en las próximas elecciones.
9 invitados, entre artistas e intelectuales de la talla del argentino Atilio Borón, Luis Brito y cantautores como Víctor Heredia y Piero, forman parte de este encuentro que en su primer día de ponencias consideraron de fundamental importancia el papel de estos pensadores en la coyuntura no solo del Ecuador, sino de su incidencia en la región. Cada vez que hay una coyuntura electoral, nosotros tenemos que ver esa coyuntura electoral no como una coyuntura local, sino como un desafío para el proyecto integracionista e integrador de América Latina. Un proyecto que vendría siendo hijo del monroísmo, hijo del entreguismo a las grandes potencias, y un proyecto bolivariano emancipador que se plantea precisamente la reinvención de un presente. Y de la disputa de estos dos modelos, el venezolano Luis Brito señala que hay experiencias como en su país, cuando antes del Caracazo la derecha recuperó espacios de poder. Tomó el poder Carlos Andrés Pérez con promesas de prosperidad, de igualdad social, etcétera. En cuanto tomó el poder aplicó un paquete neoliberal y en menos de 30 días todo el pueblo estaba en la calle y hubo una masacre inaudita. Más de 3.000 personas fueron masacradas en una semana por la represión y después vino una quiebra masiva de los bancos, desaparición de bienes necesarios para el consumo. Una experiencia que puede servir de referente para nuestro país a propósito de las próximas elecciones es la Argentina y cómo el presidente Macri solo camufló en campaña sus reales intenciones. Están generando las condiciones de acumulación para favorecer a los sectores más concentrados, ¿no? Entonces, sí, para Ecuador es un modelo, un espejo realmente, ¿no?, para mirarse en caso de que algo así pudiera ocurrir a partir del domingo que viene. En este sentido, el papel de estos intelectuales es refrescar la memoria y brindar elementos a la sociedad civil para que decidan sobre por cuál modelo optar. Para crear, una política, una ética y una estética autorreferencial que pueda construirse en lo real y transformar la realidad. Este día miércoles se clausurará este evento en el cual se suscribirá una carta de apoyo y adhesión a la candidatura de Lenín Moreno. César García, Ecuador TV. Y el Consejo Nacional Electoral emitió una normativa que estará vigente durante el periodo de silencio electoral. Además, se dio a conocer cuántas empresas están calificadas para realizar el proceso de conteo rápido y las encuestas de boca de urna. La resolución emitida por el máximo organismo del sufragio, el periodo de silencio electoral normará a las instituciones públicas a no realizar actos de rendición de cuentas o programas similares. Normar de forma específica que los espacios de rendición de cuentas o de gestión también están prohibidos dentro del silencio electoral, en este caso desde el viernes 17 de febrero hasta el domingo 19 de febrero. El principal del Consejo Nacional Electoral además confirmó cuántas empresas han sido calificadas para realizar el conteo rápido y las encuestas a boca de urna. Son 2 empresas para Exipol o boca de urnas y 4 empresas para conteo rápido. Los primeros resultados serán entregados 3 horas después del cierre del proceso. Además, el ingreso de datos será público y estará disponible a través del portal del CNE. Con este conteo rápido nosotros esperamos dar el primer boletín preliminar oficial 3 horas luego de cerrada la jornada electoral, es decir, a las 8 de la noche con respecto al binomio presidencial. Y 2 horas después, 10 de la noche, el primer boletín preliminar de conteo rápido con respecto a los asambleístas. Sobre la publicación de encuestas en redes sociales, el presidente del Consejo Nacional Electoral explicó. Como ustedes saben, las encuestas o pronósticos electorales solo se pudieron realizar hasta el día 8 de febrero. Desde el 9 de febrero hasta el 18 de febrero hay una prohibición de la difusión de pronósticos o encuestas electorales a los medios de comunicación social. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que la regulación y la competencia que tiene el Consejo en la regulación son sobre los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Por tanto, el Consejo Electoral no tiene competencia y regulación sobre redes sociales. Por último, informó que hasta el momento el cronograma para la realización del proceso electoral se ha cumplido sin contratiempos. Carlos Flores, Ecuador TV. Según el cronograma electoral establecido, los kits electorales son entregados en las provincias del país. Azuay, Chimborazo y Tungurahua recibieron el material en las últimas 48 horas. La distribución de los kits electorales se realiza a nivel nacional con el resguardo de miembros de las Fuerzas Armadas. En la provincia de Azuay, de acuerdo a lo previsto, fue entregado el material para 2.100 juntas receptoras del voto, correspondiente a 210 recintos. Estamos completamente
confiados de que el proceso electoral va a salir perfecto. Nos hemos preparado para eso, la planificación se la está ejecutando y no hemos tenido ningún inconveniente, ningún atraso. Mientras que en la provincia de Chimborazo, este lunes llegaron 1.314 kits electorales. Los sellos de seguridad de los camiones que transportaban el material fueron abiertos en presencia de las autoridades provinciales para garantizar que el material no sufrió ninguna alteración en su movilización desde la ciudad capital. Todo el proceso electoral hemos desarrollado con la finalidad de que en un acto de transparencia pues las organizaciones políticas conozcan todas las acciones. Este jueves está previsto que se realice el voto de las personas privadas de la libertad y un día después el voto asistido a las personas con discapacidad del 75%. Y nosotros ya realmente este rato ya estamos en el ejercicio, ya estamos abocados a lo que tiene que ser las elecciones. Mientras que en la provincia de Tungurahua llegaron sin contratiempos 1.429 kits electorales, los mismos que contienen material indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Cada elector recibirá 5 papeletas de votos para sufragar, en este caso el de binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos y la consulta popular. El material electoral que ha sido distribuido a las diferentes provincias del país será embodegado con custodia militar hasta el próximo sábado, cuando será distribuido a los recintos electorales correspondientes. La última provincia en realizar la distribución a sus recintos electorales será la provincia de Pichincha. Carlos Flores, Ecuador TV. Y a pocos días que culmine la etapa de campaña electoral, los postulantes a la presidencia de la República y sus compañeros de fórmula intensifican sus jornadas. Hoy Jorge Glass recorrió los cantones de Guayaquil y San Borondón en la provincia del Guayas. El binomio de Lenín Moreno, Jorge Glass, cumplió agenda de campaña electoral en la provincia del Guayas. Su recorrido inició con entrevistas radiales en 2 emisoras de Guayaquil. Seguido de esto, Glass se trasladó hasta el cantón San Borondón para participar de una caravana. Los ciudadanos muestran expectativas por las propuestas del candidato. Aquí nunca el alcalde nos ha dado una ayuda, nunca nos ha ayudado. Pero sin embargo el gobierno y ahora con Lenín, o sea, vimos cambio y queremos seguir en esta lucha para que continúen las obras y que nuestros jóvenes tengan trabajo, que tengan nuevos proyectos, haya un nuevo porvenir para esta juventud más que nada. El candidato Glass socializa cada uno de sus planteamientos puerta a puerta, los folletos donde comparte la información con la ciudadanía y la presentación de manera física a través de maquetas para conocer de cerca las viviendas dentro del plan Toda una Vida son parte de los mecanismos utilizados. Dejando de lado la campaña sucia, ante cada miseria, contestamos con Lenín Moreno presidente 325.000 nuevas casas, 192.000 casas sin costo. Para los que menos tienen. Lenín Moreno, presidente, dice $15.000 de crédito para los jóvenes emprendedores. Por su lado, los candidatos para asambleístas por el Distrito 3, Marcela Aguiñaga y Michelle Dumet, evalúan la intensa y alegre jornada de campaña que inició el pasado 3 de enero y culminará este jueves 16 de febrero. Para nosotros no es nada nuevo estar en los territorios, en los barrios, en los cantones, porque siempre hacemos eso no solamente para campaña. De estar muy cerca de la ciudadanía, de conversar, de escuchar también. Eso nos ha permitido ir mejorando en muchas cosas. En San Borondón, el candidato Jorge Glass compartió un almuerzo popular donde recibió un reconocimiento por su gestión durante los últimos años. De esta manera recorre los sectores más vulnerables y olvidados del país, con el compromiso de continuar con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Bien, en este momento vamos a conocer las actividades que realizó el candidato a la presidencia por Alianza País en Cuenca, Lenín Moreno. Buenas noches, amigos de todo el país. Y efectivamente estamos acá en la ciudad de Cuenca en el cierre de campaña del candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno Garcés, por el movimiento Alianza País. Acá se ha congregado en la Plaza del Otorongo una gran cantidad de personas. A mi lado está la doctora Doris Solís, candidata a la Asamblea Nacional. Doctora, ¿cómo ven el recibimiento de la gente? Bueno, el pueblo cuencano, el pueblo azuayo, el pueblo del austro del país se ha movilizado lleno de entusiasmo. Luego de haber cumplido una campaña alegre, una campaña positiva, una campaña por el cambio verdadero. Hay unos pocos que están asustados con los cambios de la década y los cambios que vendrán, pero son cambios para el pueblo, cambios para seguir construyendo el Ecuador de igualdad de oportunidades. Y aquí en el Azuay, el triunfo de la Revolución Ciudadana está anunciado ya por este recibimiento multitudinario a Lenín y a la lista nacional.
Bien, gracias a la doctora Doris Solís por atendernos estos pocos minutos. Y queremos conversar también, por favor, con el candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de la Azuay, Esteban Albornoz. Candidato, ¿cómo ha visto usted el recibimiento aquí en la provincia de la Azuay y sobre todo insistir en las propuestas de campaña? Bien, primero agradecerle al Azuay querido, a mi Cuenca querido, por el cariño, por habernos abierto las puertas de nuestras casas, de esos abrazos durante esta campaña. Mucho cariño, nuevamente le vuelve a recibir Cuenca, el Azuay, a Nelín Monero en forma extraordinaria. Muchísimas gracias. Hemos tenido oportunidad de dialogar, de conversar con la gente, de escuchar sus reflexiones. Qué gratificante esta campaña de ideas, de propuestas, una campaña de alegría, sin agresiones, la campaña limpia que hemos llevado, qué ejemplo de campaña que hemos tenido. Gracias a los candidatos de Alianza País, gracias al binomio ganador, Lenín Moreno, Jorge Garcés Glass. Gracias al candidato Esteban Albornoz. Queremos mostrar un poquito nada más el tema de la gente que se ha convocado en la Plaza del Otorongo acá en la ciudad de Cuenca a propósito de este cierre de campaña. También se han invitado a artistas internacionales. En el caso que vemos en pantalla es Piero, el que está dedicando sus canciones a toda la población. Es el informe que tenemos a esta hora, compañeros, para nuestro informativo de la televisión pública en este cierre de campaña de la lista 35 en la provincia de la Azuay. Hasta pronto. Regresamos con más noticias. Para algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional no todo es la seriedad y agitación de los recorridos políticos. Hoy los aspirantes celebraron el Día del Amor y la Amistad desde una cabina de radio. Cuando ya han pasado 43 días de intensa campaña electoral, este 14 de febrero los micrófonos radiales cambiaron el tono. Los candidatos a la Asamblea, Luis Gómez, Wendy Vera, Michelle Dumet y Marcela Aguiñaga, ya no hablaron de sus propuestas legislativas, sino de los planes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, preparando su platillo especial o dedicándole una romántica melodía a su ser amado, aunque para el chino esto último no es su fuerte. No necesariamente cocinando porque no es mi especialidad, pero tratando de compartir en los pocos momentos que uno tiene. A veces por el trabajo me ha tocado estar en Quito también. Las rosas no faltaron en la cabina de la red de emisoras Carrusel, Super K, Revolución y La Prensa. La sorprendida fue Marcela Aguiñaga. Le manda un ramo de flores para que vea cómo se rompe aquí el protocolo. Ahí está el nombre. Y esto es simplemente. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Aldo. Con el acompañamiento de guitarras del dúo Los Viajeros del Ecuador, la experta musical y el aficionado al karaoke interpretaron sentimentales canciones. Me enseñaste a querer con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás junto a mí. Sufro lo indecible, siento entristecer. Casi al terminar el distendido diálogo entre anécdotas y risas, se sumó Jorge Glass, que emocionado llegó a la cita con sus colegas candidatos de la 35. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y con caravanas motorizadas y concentraciones, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, conformado por Cintia Viteri y Mauricio Pozo, efectuaron sus cierres de campaña en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, donde expusieron los detalles del programa habitacional que ofrecen implementar a nivel nacional, así como la entrega de créditos en el sector agrícola para los pequeños empresarios. En estos recorridos estuvo presente el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y ante lo que anticipa como un supuesto fraude electoral, Guillermo Lazo, postulante a Carondelet por la Alianza Creo Suma, presentó a su equipo de trabajo que el próximo domingo 19 de febrero integrará la Red Ciudadana de Control Electoral, compuesto por 40.000 personas que trabajarán a nivel nacional como observadores en las mesas de votación. Serán 24 coordinadores nacionales, 221 cantonales y 3.451 coordinadores de recintos. Lazo asegura que quienes van a intervenir son jóvenes voluntarios.
Bueno, yo creo que está en juego mucho, por eso utilicé la analogía con la batalla de Stalingrado, que fue la que decidió la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y acá la batalla electoral de Ecuador de alguna manera va a decidir el futuro o no, o la clausura de ese ciclo progresista que se inauguró en 1999 y que en este momento corre serio peligro. De perderse en Ecuador, ya yo diría de que quedarían muy limitadas las chances de que este proceso continúe. Si Ecuador continúa por este rumbo, haciendo las rectificaciones que por supuesto, o los desarrollos, las innovaciones que cualquier cambio de gobierno supone, creo que sería, digamos, un mensaje muy importante, no solamente para los países que están en este proceso, Bolivia, Venezuela, por supuesto Cuba, pero también para la gente que está luchando en contra de los estragos del neoliberalismo en países como Argentina, como Colombia, como Brasil, bajo una dictadura encubierta, y por eso se mira con muchísimo interés lo que va a pasar el domingo acá en Ecuador. Ustedes no saben la importancia que esto ha adquirido en el plano regional, y me atrevería a decir de que es sorprendente cuando uno llega, por ejemplo, a la ciudad de Quito, que no vea demasiado entusiasmo por el proceso electoral, que sí ha seguido con muchísimo interés en toda América Latina. Yo creo que las otras propuestas básicamente están adoptando una actitud más bien reactiva, reaccionando contra todo lo que pasó en estos años de una manera así muy grosera, muy torpe, sin hacer una discriminación, ¿verdad?, entre las diferentes áreas de la política gubernamental, y me parece a mí que en ese sentido no ofrecen un camino hacia adelante, ofrecen de alguna manera retroceder o por lo menos desmantelar lo que se ha hecho, y un poco la experiencia argentina en ese sentido es muy ilustrativa, ¿verdad? Porque también allá el candidato Mauricio Macri dijo que no, que iba a reconocer los aportes, lo bueno que había sido hecho antes y por supuesto mejorar lo malo, pero después cuando tomó el gobierno hizo exactamente lo contrario, una política de arrasar con todo lo anterior. Por eso hay mucho miedo que aquí también pueda ocurrir lo mismo. Estamos en la Mena 2, en los conjuntos de relocalización. Donde vivíamos siempre nos decían que nos vayamos, pero nunca nos decían que nos iban a relocalizar, hasta cuando se dio la oportunidad. El financiamiento de aquí ha sido bueno porque a nosotros nos dieron varios bonos y no fue mucho lo que tuvimos que pagar, fue de 3.850 por los departamentos. La ayuda del gobierno ha sido muy importante para nosotros estar acá y estoy muy agradecida a mi familia y obviamente todas las familias que estamos acá. Estamos muy agradecidos por ese apoyo y felices de tener una casa. Antes vivía allá en una casa, ahora vivo aquí feliz. Yo le agradezco a mi Diosito que ha dado una casita buena para vivir con toda mi familia. Entonces, gracias a ese bono se pudo acceder. Yo sí estoy muy agradecida porque los departamentos son cómodos. Kichomashikuna litutata charipaychi kaypimi kanchi kunan punllamanta ñawpa visachikunaka kaykunami kashka. Consejo Nacional Electoral ukuka ñami kay conteo rápido nishka ruraykunapak ikunata kaykunataka ruranga kaymanta visachikunata charirka. Ashtawanpas kaypika kay convenio nishka pangakunatapas shuti aspirkami kaykunata paktachishpa kankapa. Shukunaman yalinchimi manachu ñukanchi mamallaktapika autos eléctricos zirmawan antawakunata rurankapak ñami pangakunata shuti aspirka.
Kaitaka Manacho Red Tech Shinayata Empresa Pública Yachayni Shuti Aspirka Villachayni Pushakunaka Picha Guaranga Yankay Kuska Kunatami Paskanga Kaikunawa Karu Yakta Kunamanta Villachikunaka Estados Unidos Yaktamantami Apamunchi Manacho Chay Yaktamanta Pushakunaka Villachishkami Venezuela Yaktamanta Katipushak Tarech Al Aizani Paitani Churashkanchi Kai Tanda Chishka Shutikunapi Nishpa Villachishka Kaitaka Narcotráfico Mundial Nishka Naali Kunapi Kashkamanta Nishpa Hasta un Pascay Kunawanka Mana Mamayaktata Yaki Chingapa Munanchichu Sinaka Chay Runatani Yaki Chingapa Munanchi Nishkami Chay Manta Pushakunaka Kaikamani Kangunawan Pakta Kapaskanchi Kayapuncha Kangunapa Gastawan Villachikunata Charisho. Junto al presidente Rafael Correa Delgado, trataremos temas de coyuntura e interés nacional. Desde Machala, provincia de El Oro, en diálogo con el presidente. A las 21 horas, por Ecuador TV, Orovisión TV y Radio Onda Sur. Estamos de regreso con más noticias. Varias actividades cumple el presidente de la República, Rafael Correa, en la ciudad de Machala, provincia del Oro. Una de ellas fue recorrer e inaugurar un hospital del IES. El recorrido lo inició en el parque urbano de Machala, construido en un área de 15 hectáreas, a un costo de 11 millones de dólares. Aquí le explicó a la ciudadanía parte de las áreas que tiene la infraestructura, que beneficiará a más de 240.000 habitantes. Entonces, aquí va a haber 2 canchas de usos múltiples, que van a ser canchas de básquet, pero se pueden convertir en canchas de vóley, en campeonatos de ping-pong, se pone el cuadrilátero, son deportes de combate, se ponen aparatos de gimnasia olímpica para gimnasia olímpica. Luego visitó el Coliseo de Deportes de Machala, que tendrá una capacidad para 3.000 personas. La escasa obra para el deporte hizo que el gobierno intervenga. Este también va a cambiar el rostro de Machala junto al parque que acabamos de visitar, el polideportivo. Y le insisto, en el futuro pues sacar la cárcel de la ciudad y hacer el centro de atención ciudadana, lo cual también ordena el servicio público. Esto se llama desarrollo urbano, ¿no? A ver, este coliseo tendrá vías de acceso, tendrá una capacidad para 3.000 personas, tendrá un área para eventos deportivos en su interior, de uso múltiple, no solo para un deporte, sino para todo tipo de deportes. Después de esto inauguró el hospital del IES de Machala, una infraestructura que beneficiará a 350.000 personas. Fue construido en un área de 24.000 metros cuadrados y cuenta con 36 especialidades. Un servicio de primera calidad, como en cualquier país desarrollado del mundo, con calidad y calidez. Equipos de última tecnología, Siemens, alemanes, profesionales, especialistas, incluso del extranjero, todos los servicios como lo merecen nuestros jubilados, nuestros trabajadores. La salud es un derecho, compañeros. Claro, ¿quién iba a ver esto aquí en Machala? Nadie. Los otros están reconstruidos también por él mismo, por la revolución que él ha hecho. Agradecemos gracias a Rafael Correa, que ha hecho buenas obras durante todo este periodo, y esperemos que el nuevo presidente siga lo mismo. Luego de esto, el presidente Rafael Correa dio una charla magistral de economía en la Universidad Técnica de Machala. Marixa Castillo, Ecuador TV. Y en un evento organizado por la Armada se presentó la Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador. Al acto asistió el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. El acto desarrollado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contó con la presencia de estudiantes secundarios de varios planteles de la capital. En su intervención, el canciller de la República, Guillaume Long, destacó que ahora el país, después de tanto tiempo, tiene ya sus fronteras definidas. La estabilización de las fronteras, que me parece un logro histórico de estos 10 últimos años, ahora tenemos límites reconocidos por nuestros vecinos, límites reconocidos por la comunidad internacional. El Ecuador tiene 5 veces más espacio marítimo que continental. Además, con la definición de las fronteras, el país podrá consolidar su soberanía y establecer vínculos de cooperación con los estados vecinos. Desarrollamos muchos elementos que tienen que ver con la cooperación entre nuestros países en forma conjunta. Pasamos nuestros oleoductos de un país al otro.
A la salida del evento, el ministro de Defensa restó credibilidad a las denuncias presentadas por Fabricio Correa, que lo vincula con el caso Odebrecht. Cuidado se vaya a marear en estos últimos días de campaña, ya sabemos lo que quieren hacer. Siempre querrán hacer guerra sucia. Campaña sucia no lo van a lograr. Y no van a ensuciar a gente transparente y limpia como nosotros, jamás. Y aseguró que al momento no se han registrado ningún tipo de novedades durante el traslado del material electoral a provincias. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En 400 hectáreas del Parque Industrial de la Ciudad del Conocimiento se va a instalar una mega fábrica para construir autos eléctricos. Redtech es una empresa privada que decidió invertir en el Ecuador. Firmó un contrato con la empresa pública Yachay para arrendar 400 hectáreas del Parque Industrial de la Ciudad del Conocimiento. Producirá autos eléctricos, baterías, motores y otros productos eléctricos relacionados con la movilidad sostenible. Ya patentamos aquí en Ecuador. Patentamos no simplemente diseño, patentamos innovación. Innovación que la vamos a crear aquí en el Ecuador, que vamos a fabricarla aquí y la vamos a exportar. Yachay será la envidia de los demás países en Latinoamérica por su fuerte clúster de emprendimiento e innovación. Y junto a Redtech se suman también de manera inicial 40 empresas de la KPIP. El único condicionamiento para estar en Yachay es incorporar tecnología a los procesos productivos y cada vez mayor valor agregado local. Y ocurre porque el Ecuador ha creado las condiciones para favorecer la inversión a través de una normativa que permite, entre otros, incentivos tributarios, se destacó, así como una institucionalidad e infraestructura para el efecto. Cuando nosotros hablamos de una inversión en 14.000 millones de dólares en la educación superior, cuando nosotros hablamos justamente de no permitir la mediocridad en el sistema universitario, cuando nosotros cerramos 17 universidades que no cumplían con los estándares mínimos de calidad, es trabajar sobre la economía real. Una mega fábrica, una mega factoría que se instala en Yachay, Urcuquí, Imbabura, Ecuador, con una inversión proyectada de 3.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Con ello se asegura que es el primer gran paso para la época postpetrolera. La fábrica generará alrededor de 5.000 empleos directos y 12.000 indirectos en su producción máxima, que será al 5.º año de operaciones. Y adicionalmente, se facilitará el desarrollo de 3.000 tesis y trabajos de graduación para estudiantes cuando la mega fábrica se encuentre en producción total. En Yachay, Urcuquí, con Luis Chiliquinga y David Santillán. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y moradores del barrio San José del Condado piden al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y a las autoridades municipales ser escuchados sobre sus reparos al proyecto Quito Cables. Los moradores de San José del Condado, en el norte de Quito, dicen que durante 8 meses no han sido recibidos por el alcalde Rodas, a pesar de sus insistentes pedidos. Buscábamos a alguien que administre la ciudad adecuadamente y hoy solamente nos encontramos con una persona indolente que no ha sido capaz de venir ni siquiera al barrio. Aseguran que sobre el proyecto de los metrocables no existen los estudios técnicos que sustenten el mismo y que lo posicionen como una solución al problema de la movilidad en este sector de la ciudad. Que es un proyecto caro, un proyecto lleno de mentiras, lleno de desengaños y lleno de problemas jurídicos y legales. Señalan que corren el riesgo de, por las expropiaciones que se harían, perder sus viviendas, que son su patrimonio familiar producto de años de trabajo. Nos dejó nuestro padre y ahora se va por una pilona. Por un pilar se va 240 metros, la casa de toda nuestra vida que hemos hecho a esfuerzos, a sacrificio. Al reclamo también se suman ciudadanos de la urbanización El Condado que advierten sobre la falta de apertura al diálogo que ha existido de parte de la municipalidad. Es un proyecto inconsulto, lleno de opacidad y de falta de transparencia, porque la documentación presentada por el municipio no garantiza definitivamente una eficiencia en el sistema de Quito Cables. Los ciudadanos advierten que existen otras soluciones con costos mucho más económicos que los Quito Cables para mejorar la movilidad. Hay, por ejemplo, la prolongación de la calle Machala, que es una obra que está inconclusa, está suspendida. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, insiste en que es inminente la terminación unilateral del contrato con el consorcio encargado de la obra civil de la tranvía. Dependiendo del sector que se visite, varía el tiempo de abandono de la obra del tranvía. Milchichig es quizá el lugar más evidente de falta de obra. El retraso acumulado allí es de casi un año, dicen los moradores. En la Avenida de las Américas, sector Feria Libre, no se ve maquinaria ni obreros por más de 6 meses. En la Avenida México el trabajo es nulo. En la Avenida España hay obreros que únicamente habilitan veredas. En el centro histórico la plataforma tranviaria está en deterioro.
Esto mientras el alcalde insiste en que la terminación unilateral del contrato con el consorcio español CCRC es inminente. Yo aspiro que en el corto tiempo tengamos ya una respuesta. El consorcio encargado de la obra civil responde a Cabrera a través de boletines de prensa. Dicen que los atrasos se debe a la falta de tramitación de las órdenes de trabajo en el municipio, que desde septiembre de 2016 CCRC no ha recibido pago alguno por las obras ejecutadas y que el municipio abandonó el proceso de mediación que se llevaba adelante con Procuraduría General del Estado. No puedo ni contestar, señor periodista, reitero, boletines que no tienen firma de responsabilidad. Para mí no dejan de ser más que pasquines. En los comunicados también se afirma que CCRC no es responsable de la falta de planos, falta de expropiaciones de terrenos y de los cambios realizados por la actual administración municipal respecto al diseño original del tranvía. Según CCRC, fiscalización del proyecto establece por escrito que existen incumplimientos, retrasos y complicaciones atribuibles a la alcaldía de Marcelo Cabrera. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en Ecuador, más de 60.000 personas que enfrentaron problemas con algún tipo de estupefacientes fueron atendidas en los 2 últimos años a través del programa que brinda el Ministerio de Salud de forma gratuita. Candidatos como Cintia Viteri y Dalo Bucaram en varias ocasiones dentro de sus propuestas en el ámbito social han topado el tema de la tabla de consumo de drogas y lo han hecho en los siguientes términos. Eliminaré la tabla del consumo de drogas y crearé centros de rehabilitación para que no sea un patrullero el que vaya a ver a tu hijo. Vamos a eliminar la tabla de consumo de drogas Alianza País, a construir centros de rehabilitación. Carlos Díaz está al frente de la Supervisión Nacional de Drogas del Ministerio de Salud y manifiesta que estas declaraciones no tienen sustento alguno, debido al desconocimiento que tiene Viteri y Bucaram de los proyectos que desarrolla el gobierno en esta temática. La tabla lo que busca, repito, es no criminalizar un consumo y que los jueces, dentro de la parte jurídica ya de los términos legales, puedan tener un insumo, un instrumento para decir esta persona es un consumidor problemático, esta persona no es un microtraficante. Por su parte, Andrés Aguirre, gerente del proyecto de salud mental, señala que desde el año 2008 el ministerio realizó una gran inversión en el tema de infraestructura y planificación para abordar esta problemática. Tenemos un tratamiento ambulatorio, que esto se da en un centro de salud, donde se realiza un abordaje de atención integral. Posterior a esto, nosotros tenemos una evaluación y vamos a definir cuál es la modalidad de tratamiento que le conviene más al paciente. Y explica que años atrás nuestro país no contaba con centros para tratamiento de drogas. Tenemos actualmente 11 centros denominados CETAD. Luis Alfonso, asesor regional sobre consumo de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ratifica que una temática que tiene múltiples aristas como esta debe ser enfocada tanto como un problema de salud como de seguridad. Un abordaje equilibrado, integral, balanceado, que haga contrapeso entre las medidas que se utilizan para reducir la oferta de sustancias a través del control del tráfico ilícito, de la producción ilícita de sustancias, pero también, y lo que es el principio fundamental, la prevención y la atención oportuna. En los 2 últimos años, más de 60.000 personas se atendieron de manera gratuita a través de los diferentes niveles de cuidado implementados para combatir el consumo de drogas. Olga Velasco, Ecuador TV. De regreso con la información internacional, según una encuesta realizada en Argentina, el 63% de la población asegura que el presidente Mauricio Macri no ha cumplido hasta el momento con todas sus promesas de campaña. En una encuesta realizada esta semana por Agencia Andes a ciudadanos argentinos, se evidencia el aumento en el costo de calidad de vida en la capital de ese país del Cono Sur, debido a las políticas económicas y sociales del actual presidente Mauricio Macri, consideradas como un ataque al bolsillo de la población. Todas las medidas que adoptó este gobierno, ni bien subió, fueron atacar las condiciones de vida, atacar el salario, atacar la fuente de trabajo, aumentar las tarifas, los servicios públicos. Y bueno, se está viviendo una situación cada vez más difícil. Porque este gobierno tiene una inclinación así, a los pobres, a la gente de trabajo no la ayuda. Los pequeños comerciantes también se han visto afectados por estas medidas. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso, es así.
Por otro lado, se esperan movilizaciones por parte de la Confederación General del Trabajo desde el próximo 7 de marzo, con el principal motivo de protestar contra los llamados tarifazos que erosionan el poder adquisitivo de los argentinos. Se está viendo mucho movimiento de los trabajadores, no solo por los despidos, sino justamente porque no alcanza lo que han dado de aumento en el 2016 y lo que proyectan para dar de aumento en el 2017. Entonces eso obviamente se ve en el comercio afectado y a su vez en el ciudadano. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. Un 63% de los argentinos consultados en un reciente sondeo realizado por la encuestadora Poldata considera que Macri no cumplió con sus promesas de campaña. En una medición realizada el pasado mes de enero, que se suma a otros estudios que miden la opinión pública en torno a la gestión del mandatario argentino. Agencia Andes. Y en Argentina, un juez federal imputó al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones por el acuerdo entre el Estado y una empresa de los familiares del mandatario. Además, en Paraguay incautan 30 toneladas de billetes venezolanos. Un fiscal federal de Argentina pidió investigar al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, quien en junio de 2016 alcanzó un acuerdo por una millonaria deuda entre el Estado y la empresa Correo Argentino, en la cual los principales accionistas son los familiares del presidente. Entre 1997 y 2003, esta empresa estuvo a cargo de la administración del servicio de correo del país. 7 miembros de la comunidad inmigrante de Miami iniciaron una huelga de hambre hasta el día viernes, cuando se realizará la próxima reunión de la Comisión del Condado. Estas personas pedirán al alcalde Carlos Jiménez que no apruebe los arrestos contra inmigrantes como está ocurriendo en California y Nueva York. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a Washington para asistir a su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la cita se prevé que analicen temas como el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, la relación con Irán y el conflicto con Palestina. Al cumplirse 138 años de la invasión chilena en territorio boliviano que dejó al país sin costas, el presidente Evo Morales se encuentra en la sede de la Corte Internacional de Justicia, donde mantendrá reuniones con su equipo jurídico para replicar los argumentos de Chile en el marco de la demanda marítima que busca negociar una salida pacífica al mar. La División contra Delitos Económicos y Financieros de Paraguay, junto con el Departamento Antinarcóticos, encontró cerca de 30 toneladas de billetes venezolanos en una vivienda de la ciudad del Salto del Guairá. Los billetes de 50 y 100 bolívares estaban escondidos en 500 bolsas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué se pretendía hacer con estos billetes. Fanny Lara, Ecuador TV. Aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien mañana muy temprano. Más noticias para ustedes. Buenas noches.